Hola, muy buenos días, bienvenidos a Cuerpo Vital. Gracias por acompañarnos todos los martes y jueves de 11 a 12 del mediodía, por aquí por el Canal 14, que es televisión para todos. Qué gusto de verdad compartir esta hora completa con todos ustedes, nuestros televidentes, que además estamos en vivo y en directo y pueden participar a través de nuestra línea telefónica 664-9880. Nos gusta de verdad escucharlos a ustedes a través de esa línea telefónica. Es una excelente oportunidad que le brinda nuestro programa Cuerpo Vital y el Canal 14 para que puedan contactarse con los especialistas y de pronto hacerle preguntas que fácilmente no consiguen ustedes al especialista, pues aquí lo tienen muy fácil a través de una línea telefónica 664-9880. Saludamos también a quienes nos ven a través de nuestra página www.canal14.com.co, que son muchas las personas que nos reportan la sintonía desde diferentes lugares del mundo y nos alegra muchísimo, de verdad, que la buena programación del Canal 14 la vean en todas partes y nos estén mandando sus mensajes. www.canal14.com.co. Y saludamos a quienes nos ven desde sus celulares por la aplicación eurolatin.tv. Hoy en Cuerpo Vital vamos a hablar de enfermedad pulmonar obstructiva crónica, EPOC. Me gusta mucho el tema del día de hoy porque además le preguntaré a mi invitado sobre prevención, si hay posibilidad, digamos, de hacer prevención, sobre obviamente síntomas, causas, diagnóstico y tratamiento del EPOC, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Lo saludo inmediatamente. Él es el doctor Oscar Díaz, él es médico y cirujano y especialista en medicina interna. Doctor Oscar Díaz, pues qué placer tenerlo aquí en nuestro programa, bienvenido. Buenos días, Liliana, buenos días a todos. Para mí es un placer estar aquí en Cuerpo Vital, en estos espacios fundamentales dedicados a la educación en salud preventiva. Para nosotros es un placer tenerlo aquí y lo hablábamos, ¿no? Vamos a hacer educación, sí, claro, prevención. Por supuesto, es un objetivo complementario que es gigantesco, que debe hacerlo cualquier médico. Claro que sí. Y si ustedes ya saben, tienen inquietudes desde sus hogares, pues nos pueden llamar a través de nuestra línea telefónica 664-9880. Doctor, si pudiéramos entender un poco, digamos, la respiración, y me gusta empezar por ahí porque de eso es lo que vamos a hablar un poco, digamos, de esta falta de tener una buena respiración. ¿Cómo es, digamos, cómo se da la respiración? ¿Qué estructuras hacen parte de ella? Bueno, muy bien. Digamos que la respiración es un proceso complejo, en donde no solo es el pulmón, como la mayoría de las personas piensan, en realidad se involucran múltiples sistemas. Comienza desde el sistema nervioso central, en donde tenemos una partecita a nivel del encéfalo que se llama bulbo raquídeo, en donde se controlan la mayoría de nuestros signos vitales. Ahí está localizado el control de la respiración. Entonces nuestro cuerpo de manera autónoma, bajo sus necesidades, comienza a mandar unos impulsos nerviosos que comandan hacia unas herramientas del sistema ya respiratorio como tal, que lo compone el sistema, digamos, las vías aéreas altas, ¿cierto? Que generalmente están ubicadas en la cara, y las vías respiratorias bajas, que generalmente están las estructuras ubicadas en el tórax. Entonces, partimos del sistema nervioso central, el aire ingresa por unos movimientos que nosotros realizamos con unos músculos accesorios y fundamentalmente con el músculo respiratorio más importante, que es el diafragma. Entonces, el diafragma es un músculo que divide la parte del tórax del abdomen. Este músculo, cuando se mueve, le da mayor espacio a los pulmones para que ellos se abran, ¿cierto? Y comienza a entrar el aire. Cuando el aire entra, entonces el aire se tiene que intercambiar porque entra con mayor cantidad de oxígeno y está esperando la cantidad de CO2 o los compuestos que deben ser eliminados, y entonces es cuando nosotros exhalamos. Generalmente ese proceso se hace por gravedad, pero también utilizamos algunos músculos accesorios dependiendo del estado en el que nos encontremos. Entonces esa es la parte grande, pero la parte chiquita es que ese oxígeno se tiene que ir a las células. Entonces ahí comenzamos a hablar de respiración microscópica y metabólica, de la respiración celular como tal. Esas moléculas de oxígeno se transportan por nuestro sistema sanguíneo por medio de las células rojas, los eritrocitos, captados por la hemoglobina, llegan a las células que la requieren o lo necesitan para realizar todas las actividades, entran en una estructura muy importante en la célula que se llama mitocondria, y ahí es cuando entra como por unos túneles y puede producir toda la energía que nosotros necesitamos para vivir. El mismo sistema sanguíneo es el que se encarga de extraer
todos esos desechos en reconocimiento del CO2 y llega a los pulmones nuevamente, realizan el intercambio en los alveolos, que son las estructuras fundamentales de los pulmones, y vuelve y sale por los bronquiolos, los bronquios, la tráquea, y se expulsa nuevamente o por la boca o por las fosas nasales. Entonces es un proceso complejo, pero muy bello, que nos permite vivir en este planeta. Es cierto, bello ese proceso, ¿no, doctor? Y definitivamente la respiración, o mejor, la buena respiración es salud. Sí, es salud y es vida. Es vida, así fuimos diseñados por Dios, así estamos diseñados biológicamente y es perfecto. Y es perfecto. Entonces ahora, doctor, vamos a hablar de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. ¿Qué es? Okay. Muy bien, entonces yo creo que vamos a comenzar a hablar en toda la entrevista de EPOC, ¿cierto? Porque es mucho más fácil y más rápido pronunciarlo. Entonces, EPOC son las siglas en español de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. En realidad es un contexto de múltiples estados, no es tan solo una enfermedad. Pero la definición es que se trata de una enfermedad, una afectación en donde se altera el flujo del aire a nivel pulmonar. No solo para el ingreso, sino también para el egreso de este aire, porque hay una obstrucción en las vías respiratorias. Generalmente se afectan las vías respiratorias bajas. Entonces comenzamos a hablar de los bronquios, de los bronquiolos, ¿cierto? Y de los alveolos, en donde se realiza el intercambio de los gases. El EPOC es una enfermedad que históricamente se ha dividido clínicamente en dos enfermedades grandes. Y así es como pueden encontrar los pacientes o la gente que conoce de salud en la literatura médica. La bronquitis crónica y el enfisema. Hoy en día nosotros hablamos de EPOC, para involucrar a las dos. Incluso en otros países, por ejemplo en Europa, los expertos europeos en EPOC, que incluso hacen parte de las guías de práctica clínica internacionales como el GOLD, el doctor Mark Miravitles, habla de unos fenotipos de EPOC, es decir, de la presentación clínica, de lo que nosotros vemos, el paciente cómo se expresa en sus síntomas, en su sintomatología, en la clínica, en lo que vemos en el consultorio. Él habla de unos fenotipos en donde habla de bronquitis crónica, ¿cierto? Que generalmente es representada porque hay inflamación de los bronquios, de las vías aéreas, producción excesiva de moco, de enfisema, en donde hay una destrucción de los alveolos. Entonces, al destruirse los alveolos se generan unos espacios mucho más grandes de intercambio aéreo. Nosotros tenemos unos espacios pequeños de intercambio aéreo que son más efectivos, pero el enfisema daña esas separaciones y vuelve esos espacios mucho más grandes, entonces va a haber más aire, ¿cierto? Pero el intercambio va a ser menor. Eso es enfisema. Él habla de otro fenotipo que es el EPOC asma, y es una mezcla entre el asma, que es una enfermedad diferente al EPOC porque tiene reversibilidad en la broncodilatación cuando los bronquios se abren, pero hay personas que son asmáticas y además fumaron. Entonces se conectan las dos enfermedades y el fenotipo uno lo podría distinguir en la consulta médica o en la evolución del cuadro clínico del paciente. Doctor, ¿qué tan frecuente, digamos, es encontrar pacientes que tienen EPOC? Muy frecuente. Hoy en día nosotros manejamos las estadísticas oficiales del Ministerio de MinSalud, ¿cierto? Basadas en el estudio Propocol de 2007. En realidad es un estudio con unos añitos ya, pero esos son los referentes históricos hasta el momento. Entonces, el estudio se realizó en 5 ciudades de Colombia, en Barranquilla, Bucaramanga, Bogotá, Cali y Medellín. Se encontró que la prevalencia, es decir, la presentación en toda la población, el estudio se hizo en mayores de 40 años para captar la población en donde más se presenta, es alrededor del 8.5%, es decir, que por cada 100 habitantes mayores de 40 años, 9 tienen EPOC. Alto. Muy alto. Y digamos que es un poco más perplejo cuando la Organización Mundial de la Salud nos comienza a advertir que el crecimiento del EPOC es más del 30%, que el EPOC en este momento es la 4ª causa de muerte a nivel mundial, pero que en el 2020 va a ser la 3ª causa de muerte después del cáncer y después de las enfermedades cardiovasculares. Es también preocupante cuando nos damos cuenta que aquí en Colombia, por ejemplo, dependiendo de esos estudios nacionales o de las estadísticas, más de la tercera parte, más de 2/3 de los pacientes
a los que suponemos que tienen EPOC no lo saben, no tienen un diagnóstico certero de EPOC. Entonces, las estadísticas son abrumadoras, es una enfermedad que causa mortalidad y que significativamente causa morbilidad y que eso impacta en la economía y en la funcionalidad de un país. Mira que el EPOC se lleva alrededor del 0.7% del PIB a nivel nacional. Y hablando en millones, eso es más de 3.000 millones de dólares. Entonces es un compromiso de todos cuando hablamos de EPOC, porque en un gran porcentaje es una enfermedad prevenible. Wow. Depende del ser humano. Increíble. Sí. Increíble que tenga, digamos, que se pueda prevenir, que ya lo vamos a saber, digamos, de qué forma, pero también es lo que nos dice, asusta un poco, ¿no? Que muchas de las personas que tienen EPOC no lo saben, no han sido diagnosticadas. Sí, muchas de esas personas no lo saben o tienen diagnósticos erróneos. Entonces es muy importante que aquellas personas que tienen un diagnóstico de EPOC hagan un seguimiento con su médico, un seguimiento con el especialista, con el líder que generalmente es el neumólogo, el especialista en la parte pulmonar o respiratoria, o el internista, que generalmente son las dos especialidades que más tienen que ver con esta enfermedad y que abordan el tema de una manera interdisciplinaria. La idea es que los pacientes que tienen síntomas respiratorios, que no tienen una buena defensa en sus actividades físicas y comienzan a sentir lo que nosotros llamamos disnea, es decir, el disconfort, las molestias para respirar, consulten a su médico, pueden consultar con nosotros al centro de especialistas para que abordemos el tema de manera interdisciplinaria. Claro, ya ahondamos un poco, doctor, en estos síntomas, que es bien importante, y también cuando regresemos de la pausa voy a preguntarle sobre las causas del EPOC. Hago pausa para comerciales y retornamos con mucho más en Cuerpo Vital. Calima, Centro Comercial, Armenia, Bogotá, Cali. Calima, Centro Comercial, definitivamente. Calima, Centro Comercial, Calima. Viajes a la memoria, la huella de una nación. Todos los sábados y domingos por el Canal 14, Televisión para Todos. Francisco Gómez, Lorna Ramírez, Juan Carlos Chambo, Angie Garzón, un gran equipo periodístico. Café de la tarde, de lunes a viernes, 3 a 4:30, por el Canal 14, Televisión para Todos. Patojito, productos con toda una tradición en limpieza. Ropa blanca, ropa y prendas de color, cocinas, vajillas, pisos, baños. Familia Patojito, productos de alta calidad a un bajo costo. En Uribia, Guajira, no somos uno ni dos, somos más de 2.200 niños y más de 1.700 familias, quienes ahora tenemos una nueva oportunidad de vida, gracias a la Alianza Pequeñín UNICEF en contra de la desnutrición infantil del país. Gracias. Cuando compras Pequeñín, ayudas a más niños que lo necesitan. Hagámoslo juntos. El mundo no se detiene y la ciencia y la medicina avanzan para contrarrestar los males que aquejan día a día a la humanidad. Nuestra cita es el día jueves a las 11 en punto de la mañana en la sección Salud al Día, en el programa Cuerpo Vital, que sin lugar a duda le ayudará a mejorar su calidad de vida. Por el Canal 14, Televisión para Todos. Más tecnología seguirá acercándolos al mundo tecnológico y científico. Innovación móvil, los últimos gadgets del mercado y los diferentes avances científicos y tecnológicos, usted los podrá conocer aquí en Más Tecnología por el Canal 14,
Televisión para Todos. En el corazón del valle palpita una empresa comprometida con el progreso y bienestar de la región. La 14 es responsabilidad y vocación de servicio, es fidelidad con sus proveedores, es calidad en sus productos, es compromiso con su gente. En cada compra va impreso nuestro sentimiento y nuestro deseo de brindar cada vez una mejor atención. La 14 siempre te da más. Qué bueno que continúen con nosotros. Seguimos en vivo y en directo hoy en Cuerpo Vital hablando de EPOC, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, con el doctor Oscar Díaz, médico y cirujano, especialista en medicina interna. A él lo encuentran en el Centro Médico Ser Natural, que queda en la carrera 39, número 5A79. El teléfono 557-2461. En pantalla están viendo ustedes los datos. Igual yo más tarde reitero esta información. Doctor, hablamos un poco en comerciales, es muy duro no poder respirar, ¿no? Horrible. Tiene que ser muy... Uy, es que si de hecho uno, doctor, respira bien, uno sabe, de hecho uno no le da la importancia a la respiración como la tiene, ni se da cuenta uno que está respirando, pero no, cuando no puede, ahí sí se da cuenta. Sí, es vital, o sea, decir, el ser humano, la respiración es algo vital. Y los pacientes todos son diferentes y depende de la severidad del compromiso pulmonar, no solo en el EPOC, sino en otras enfermedades pulmonares. Y como te digo, como la respiración no solo es un proceso pulmonar, sino también del sistema nervioso, pues los umbrales de la sensación del disconfort también van a ser diferentes. Hay pacientes que en la consulta nos dicen que sienten como si un elefante se les para acá en el pecho, no me lo imagino, o como si tuviesen una bolsa en la cara que no los deja respirar. Entonces, el disconfort es diferente dependiendo del tipo de severidad, pero es paradójico que en algunos pacientes ya acostumbrados a su enfermedad y con una severidad supremamente alta, los síntomas no los sienten con tanta intensidad, porque también depende de la velocidad con la que se presentó la enfermedad como tal. Porque quiero que hablemos, doctor, de síntomas. Entonces, en sí, los síntomas de esta enfermedad van entonces desde los más leves hasta severos. Sí, entonces tenemos que hablar, digamos, esto es un universo de síntomas, porque el EPOC es una enfermedad sistémica. Entonces, no solo es una enfermedad pulmonar, es una enfermedad sistémica en donde hay alteraciones endocrinológicas, metabólicas, ahí se genera dolor, ¿cierto? Aumenta el riesgo cardiovascular, aumenta el riesgo de otro tipo de enfermedades. Entonces, pero hay unos síntomas diana de los que nosotros hablamos y que generalmente clasifican al paciente con EPOC. Entonces, estos tres síntomas pilares generalmente son la disnea, que es el disconfort para respirar, esa capacidad disminuida para sentir que el aire entra y que el aire sale de tu cuerpo. La tos, ¿cierto? Que en algunos pacientes, dependiendo de los fenotipos de los que hablábamos, puede ser o una tos seca, sin producción de moco, y el tercero es la expectoración, ¿cierto? Hay algunos pacientes, o la gran mayoría, presentan tos, lo que nosotros conocemos en el argot médico como tos húmeda o tos con expectoración. Es aquel paciente que produce moco y que comienza a expectorar, y ese moco tiene algunas características definidas. Para hablar de EPOC, el paciente debe tener un tiempo ya transcurrido de su enfermedad. Por la fisiopatología, es decir, por las causas, nosotros hablamos de un tiempo muy prolongado. Digamos que en las definiciones casi que estamos hablando de más de 12 meses a 24 meses de tener los síntomas persistentes. Pero en un paciente con alta probabilidad de la enfermedad, es decir, un paciente fumador, ¿cierto? Un paciente que no ha tenido rendimiento en los cuidados o estilos de vida saludables, con los síntomas después de 3 meses nosotros podemos hacer una trazabilidad de la probabilidad y solicitarle el examen. Entonces, yo quisiera enfatizar en qué pacientes sí tenemos que buscar el diagnóstico como tal. Ya. Y yo creo que ahí nos conectamos con las posibles causas más frecuentes y que son significativas para pensar en un paciente que probablemente tiene EPOC. Entremos entonces en ellas. Entonces, mira, la más importante y la que yo quiero enfatizar es el paciente que fuma, el tabaquismo. Entonces, hay muchos estudios en la literatura médica
que comprueban y que se replican, en el que se demuestra que el tabaquismo produce EPOC, ¿cierto? No todos los pacientes que fuman, y aquí viene la disculpa más frecuente de los pacientes que fuman en consulta, pero es que yo no tengo ningún síntoma, yo no tengo ninguna enfermedad diagnosticada en este momento y fumo hace muchos años. No todos los pacientes que fuman tienen EPOC, pero de todos los pacientes que fuman, el riesgo es el 25 al 30% para sufrir de EPOC. Es decir, que estamos hablando que el paciente que fuma y después sufre de EPOC tiene probablemente una predisposición genética o multifactorial para desencadenar la enfermedad después de un tabaquismo alto. ¿Qué es tabaquismo alto o un tabaquismo pesado? Digamos que en los diferentes estudios, para comenzar a hablar de la reproducción o la presentación de los síntomas característicos de EPOC como la asfixia o la disnea, la tos, la expectoración, estamos hablando de aproximadamente 20 paquetes años. ¿Qué quiere decir 20 paquetes años? Quiere decir que, digamos, para que la gente entienda, el paciente debió haber fumado un paquete diario por más de 20 años para tener la enfermedad. Pero si se fuma 2 paquetes diarios, pues con tan solo 10 años va a comenzar a presentar síntomas de la enfermedad. En estos pacientes tenemos que comenzar a hacer búsqueda activa de EPOC. Y la búsqueda activa hoy en día, por la propuesta que hacen las guías internacionales GOLD y las guías colombianas de EPOC, que son recientes, es con la espirometría, que es el examen que se realiza con un espirómetro, un aparatico que nos mide el flujo del volumen de aire que entra y que sale de nuestro cuerpo con unos valores en relación que el internista, el médico y el neumólogo sabe interpretar. Entonces hablamos del tabaquismo, ¿cierto? Como causa y como búsqueda para realizar una espirometría. El segundo factor de riesgo, digamos, que ha sido cuestionado y relacionado es el tabaquismo de segunda mano, lo que nosotros llamamos tabaquismo pasivo. Y aquí quiero hacer una insistencia. Todos somos libres, ¿cierto?, de realizar las cosas que queremos realizar. Y digamos que, entre comillas, somos libres de fumar si queremos fumar. Pero tenemos unas responsabilidades con el otro y con la sociedad. El EPOC comienza desde que somos niños, desde la educación que nos dan nuestros padres y el ambiente en el que nosotros estamos. Eso se ha demostrado porque ya las capacitaciones que damos cuando el paciente ya es fumador, ¿cierto? Va a ser muy difícil que él deje el tabaquismo y que podamos impactar de manera social con el tabaquismo como tal. Entonces comienza con la educación en casa, con nuestros niños, con lo que podemos darles a nuestros niños como experiencias en cuanto a la responsabilidad, en cuanto a la educación y el ejemplo. Entonces, el tabaquismo de segunda mano, ¿qué es eso? O sea, todos nosotros tenemos riesgo para sufrir de EPOC si nos exponemos al tabaquismo. Eso está medido. Hay 2 estudios grandes de más de 4.000 pacientes. Estos estudios nos dicen que si estamos expuestos a un tabaquismo pasivo por un tiempo más de 10 años a 15 años, que fue el seguimiento de esos estudios aproximadamente, tenemos un riesgo entre el 25 y el 30% de sufrir de EPOC. Muy parecido, digamos, doctor, al que fuma directo. Muy parecido y es identificado por el método científico, ¿cierto? Entonces no solo es un mito, es una realidad demostrada por la ciencia y ahí es cuando nosotros tenemos que trabajar en sociedad. Es decir, la responsabilidad de dejar de fumar no solo es conmigo, es contigo también y es con esta sociedad que nos necesita, en donde el paciente con EPOC va a reducir horas de trabajo, va a consumir gran parte del Producto Interno Bruto de la nación y nos va a retrasar. Es la cuarta causa de mortalidad a nivel mundial, entonces tenemos que incidir en este aspecto. Otro factor de riesgo y en el que tenemos que trabajar y hacer búsqueda activa con espirometrías es lo que nosotros llamamos la exposición al humo de biomasa. Es decir, aquellas personas que se exponen, por ejemplo, al humo de leña, ¿cierto? O al carbón, que es muy frecuente todavía observarlo. Todavía. En el sector rural es muy frecuente, o incluso en la ciudad, en lugares fríos, por ejemplo, en donde no usan calefacción eléctrica, en donde tienen que usar las chimeneas, o las señoras que se encuentran en las esquinas ofreciéndonos las arepas deliciosas, entonces ellas, su trabajo, es su sustento, pero están expuestas a este factor de riesgo. Hablamos que esto en los estudios está medido más o menos 10 años de exposición constante a la quema de biomasa
podría también aumentar entre un 10 a un 30% el riesgo de EPOC. Entonces, otro grupo poblacional al que en consulta, o si ustedes se encuentran identificados con este grupo poblacional, consultar a su médico para poder hacer búsqueda activa de EPOC. Otro grupo de riesgo ya un poco más reducido son aquellos pacientes o personas que trabajan a nivel industrial. Hay sustancias que ya están identificadas, por ejemplo, el ozono, el CO2, el monóxido de carbono, las partículas pequeñas, que pueden producir una enfermedad pulmonar obstructiva crónica u otro tipo de enfermedades pulmonares que se relacionan con su labor. Entonces, este es otro grupo grande de pacientes al que tenemos que abordar desde este punto de vista. Y queda otro grupo que mencionan las guías que lo identifican por razonamiento los estudios científicos, y es los pacientes con tuberculosis. Probablemente no produce EPOC como tal, pero sí obstrucción de las vías aéreas. Entonces, aquel paciente que haya tenido antecedente de tuberculosis o que la tenga en este momento, debe hacerse una espirometría para buscar enfermedad obstructiva bronquial. Doctor, debo hacer pausa para comerciales, pero cuando regresemos le pregunto, y digamos la forma de tratar, digamos, a este paciente que tiene EPOC y dependiendo de estas causas del humo, por ejemplo, en el caso del cigarrillo, es retirarle este agente, o sea, que no tenga más contacto con el cigarrillo. Hablaré de eso y también le preguntaré, doctor, sobre estos beneficios de dejar de fumar, si son inmediatos o, digamos, requieren tiempo para que se vea esta mejoría. Hago pausa para comerciales, pero como todos los jueves, ya está en el estudio número 2 nuestro productor Andrés Felipe Quina con la sección Salud al Día. Andrés Felipe, buenos días. Liliana, muy buenos días para usted y por supuesto para todos los televidentes. Así es, aquí inicia la sección donde le enseñamos los avances en la ciencia y la medicina que en algún momento pueden ayudarle a mejorar su calidad de vida. Bienvenidos a Salud al Día. Inicio con toda la información. Hoy justamente empezamos con un especial en el mes de febrero sobre la salud oral en los niños. Sin lugar a duda, las cosas que más preocupa a los padres de familia es llevar a sus hijos al odontólogo. Pero quiero resaltar que en la actualidad las clínicas o centros odontológicos se han especializado en atención de los menores para hacer más ameno y efectivo el trabajo y así evitar posibles malestares. Hoy en el especial hablamos sobre la metodología para atender a los niños. Pásate para decirte cómo. Se pone en el cachetito, abre tu boca. Se pone aquí, espérate, no cierres, si no me vas a morder. La visita al odontólogo a veces parece un poco difícil cuando se debe llevar a un niño, pero hoy en día la metodología de estos centros se basa en la atención especial para que ellos, los niños, se sientan más cómodos. Bueno, la idea es que cuando llega un paciente a la clínica odontológica es identificar su conducta, el comportamiento del niño y asimismo orientarlo mediante conductas de comportamiento a una atención que sea favorable para el niño, positiva. Hay que hacer medidas de orientación, pueden ser jugando con él, que él conozca el consultorio, que tenga confianza, que genere confianza. También tienen que ver mucho el aporte de los padres, que sean muy positivos, generar un ambiente positivo para que él se llene de confianza y se haga una consulta positiva. La visita al odontólogo se debe hacer de una forma periódica para evitar cualquier enfermedad en las piezas dentales. Usted, como padre de familia, debe tener en cuenta esas recomendaciones, ya que el consumo de algunos alimentos, bebidas y malos hábitos, entre otros, puede generarle algunos malestares a los niños. La prevención odontológica en odontopediatría es muy importante porque vamos a prevenir las enfermedades, ya sean lesiones en dientes o enfermedades gingivales. Se pueden presentar gingivitis inducidas por placas bacterianas, caries dentales, que es la misma inducida por la placa bacteriana. Existen medidas preventivas, que son un control de la placa bacteriana, sellantes de fosas y fisuras, aplicación de barniz de flúor. Bueno, es muy importante tener un control trimestral odontológico sobre los niños. Hay enfermedades que son silenciosas a nivel oral y que solamente se van a ver afectadas cuando ya tienen los síntomas y los signos. Entonces es muy importante llevarlo a un control cada 3 meses para chequearlo. Bueno, recuerden que nuestra cita es el día jueves a las 11 en punto de la mañana por el canal 14, Televisión para Todos. Que tengan todos una feliz mañana.
Calima, Centro Comercial. Armenia, Bogotá, Cali. Calima Centro Comercial. Definitivamente. Calima Centro Comercial. Calima. Te esperamos a partir de la 1 p.m. en el informativo 14 para ofrecerte una amplia información de los hechos más importantes de la región, la nación y el mundo por el Canal 14, Televisión para Todos. Las noticias más importantes de nuestro medio ambiente. Todo lo relacionado con el cuidado de los recursos naturales y las personas que se preocupan por nuestro ecosistema tienen un espacio en este programa, El Medio Ambiente Mundial, los lunes por el Canal 14, Televisión para Todos. Más tecnología seguirá acercándolos al mundo tecnológico y científico. Innovación móvil, los últimos gadgets del mercado y los diferentes avances científicos y tecnológicos, usted los podrá conocer aquí en Más Tecnología por el Canal 14, Televisión para Todos. Este sábado a las 9 de la noche en Expresión Visual, nuestro documental protagonista es Los viajes que olvidamos. Los invito a conocer la historia del tren de pasajeros que desapareció en Colombia. Este sábado por el Canal 14. Los lunes, 20% de descuento en frutas y verduras en la 14 de Sameco. La 14 siempre te da más. Gran variedad en colores. Mezcla de colores. Comprometidos con el medio ambiente. Resistentes. Colores vivos y brillantes. Llena tu mundo de color. Exige calidad al mejor precio. Patojito, productos con toda una tradición en limpieza. Ropa blanca, ropa y prendas de color. Cocinas, vajillas, pisos, baños. Familia Patojito, productos de alta calidad a un bajo costo. En el corazón del valle palpita una empresa comprometida con el progreso y bienestar de la región. La 14 es responsabilidad y vocación de servicio, es fidelidad con sus proveedores, es calidad en sus productos, es compromiso con su gente. En cada compra va impreso nuestro sentimiento y nuestro deseo de brindar cada vez una mejor atención. La 14 siempre te da más. Continuamos en vivo y en directo y en Cuerpo Vital hablando de EPOC con el doctor Oscar Díaz, médico y cirujano, especialista en medicina interna, y a él lo encuentran en el Centro Médico Ser Natural en la carrera 39, número 5A79, 557-2461, su teléfono por si desean contactarlo, ampliar información que han escuchado en nuestro programa, 557-2461. Doctor, le decía que ahora en este bloque queríamos hablar un poquito sobre estos tratamientos para el EPOC, o la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Pensaría uno que hay que inmediatamente quitar, digamos, este agente agresor, digamos, de los pulmones y de los bronquios, ¿y sí es así? Por supuesto. Entonces, en medicina funcional y en medicina integrativa nosotros hablamos de quitar esa maleza que está produciendo el daño. Entonces, si reconocemos al tabaquismo como una de las causas más fuertes para producir EPOC, entonces el paciente con tabaquismo tiene que suspender el cigarrillo como sea para mejorar su enfermedad y para evitar que esto progrese. Yo en consulta les pongo a los pacientes diabéticos el ejemplo de los pacientes con EPOC. Y a los pacientes con EPOC, el ejemplo de los pacientes diabéticos, porque muchas veces el ser humano tiene que verse reflejado en el espejo de otro.
para comenzar a entender sus problemas, su propio reflejo. Eso es lamentable, pero el ser humano es así, tan complejo. Entonces, a los pacientes con EPOC yo les digo, mire, usted va a pensar en que ingresa aquí a la consulta un paciente con diabetes, en donde ya no se produce la insulina, ¿cierto? Y yo le digo, señora, bienvenida, usted tiene diabetes, está con insulinas, 2 tipos de insulina, ¿cierto? No está bien controlada su diabetes. Le hago una pregunta, ¿usted sigue consumiendo azúcar? Y la paciente me dice, sí, pero le he disminuido muchísimo, doctor. Por lo menos una vez a la semana de pronto endulzo un cafecito. Entonces yo digo, pues entonces no estamos haciendo nada con las insulinas, con el control nutricional, ¿cierto? Porque esta paciente continúa con la causa de su enfermedad. Lo mismo con los pacientes con EPOC. Un señor entra al consultorio con enfermedad pulmonar, con oxígeno permanente, con dificultad para respirar. Señor, ¿usted fuma? Doctor, yo lo he suspendido muchísimo, ¿cierto? Fuma un cigarrillito semanal, eso ya no es nada, sigue haciéndole daño. De nada sirven los inhaladores, el oxígeno, los cuidados que uno intenta buscar en este paciente porque el riesgo va a continuar, porque la enfermedad ya existe. Entonces el punto de corte en ese momento es suspender el cigarrillo. ¿Por qué suspenderlo? A ver, cuando los pacientes con EPOC menores de 40 años suspenden el cigarrillo, ¿cierto? Y que llevan menos de 20 años fumando, tienen la probabilidad de detener la enfermedad e incluso de revertir algún tipo de daño, por lo menos que comience a aparecer los síntomas como tal, o las molestias, o la discapacidad. Los mayores de 40 años que fuman más de 20 paquetes años, es decir, más de 20 años fumándose un paquete diario, ¿cierto? Mayores de 40 años, si suspenden el cigarrillo, ¿cierto? En esta etapa de su vida, aumentan 10 años de vida. De eso estamos hablando, 10 años de vida laboral, 10 años de vida, 10 años compartiendo con su familia y 10 años disminuyéndole la probabilidad de riesgo a su familia. Claro. Porque, mira, la ley 1335 del 2009, que es la ley antitabaco, ¿cierto? Es una ley que nos tira la responsabilidad a todos. Eso es una responsabilidad social. El paciente que fuma el cigarrillo sigue exhalando todos estos compuestos durante 7 horas después de haber fumado el cigarrillo. Ojo, pues. Entonces no sirve a aquellos padres de familia que salen a fumarse su cigarrillo media horita y vuelven y entran y exhalan todos estos compuestos a su neonato, a su recién nacido o a su esposa, ¿cierto? Y esto lo realizan muchas veces al día. Son 7 horas las que va a seguir exhalando estos tóxicos para el cuidado de su familia. Entonces, es concientizar a la sociedad que el aprendizaje comienza desde que estamos pequeños, pero que los cambios podemos hacerlos en cualquier momento. Claro. Me dijo una cifra, doctor, que me asusta un poquito. Una persona que deja de fumar, digamos, hoy toma esa decisión, que ojalá, digamos, si usted fuma, pues escuchando las cifras que nos ha dado nuestro especialista, pues tome esa decisión. Si la toma, igual, mañana mismo empiezan los cambios, pero se demoran, digamos, en todos estos beneficios que se van a obtener. Yo recuerdo, es porque le pongo la ley del 7, a la ley de 7. 7 horas siguiendo con la exhalación de estos tóxicos. Sí. Pero 7 años en revertir los daños, en detener los daños, ni siquiera revertirlos. Es decir, la persona que deja de fumar hoy, después de 7 años, detiene la progresión de esta enfermedad. Entonces, están a tiempo, muchos están a tiempo. ¿Listo? Y esto se trata de vida y es un cambio de conciencia y es un cambio de responsabilidad social. Claro, imagínese, doctor, los daños que hace el tabaquismo, que 7 años después sigue habiendo cambios en el cuerpo por haber fumado. Por supuesto, y no solo, mira, y hoy estamos hablando, obviamente, el personaje es el EPOC, ¿cierto? Pero el tabaquismo es responsable de otras enfermedades que son supremamente prevalentes, es decir, de las 3 enfermedades de más causa de mortalidad en el mundo. Del cáncer, ¿cierto? Produce cáncer de pulmón. El 70% de los pacientes con cáncer de pulmón han fumado, 70%. Y del riesgo cardiovascular, del riesgo que le dé un infarto, ¿cierto? Cardíaco o un infarto cerebral, que son 2 enfermedades o 2 eventos de mayor prevalencia dentro del riesgo cardiovascular y que es una de las causas de mayor mortalidad, 32% de riesgo en que le dé un evento cardiovascular o cerebrovascular si sigue fumando el paciente. Y aquí no hablamos, en riesgo cardiovascular, no hablamos de volumen de tabaquismo, es decir, de paquetes años, con un solo cigarrillo es tabaquismo en riesgo cardiovascular. Entonces,
es conciencia, es adquirir conciencia, porque así vamos a disminuir las enfermedades más prevalentes y que más mortalidad causan en nuestra población. Claro, es a tomar esa decisión definitivamente hoy, ya. Pero entonces, doctor, digamos, eso es una de las opciones y lo que hay que hacer inmediatamente es dejar de fumar, digamos, en el caso de la persona que ya es diagnosticada con EPOC. Pero hay en algunos casos que suministrarle medicamentos. Bueno, muy bien. Entonces el tabaquismo es un vicio, hablemos claramente, es un vicio. Entonces, muchas veces no es fácil que el paciente deje el tabaquismo como tal. En realidad las estadísticas nos demuestran que es muy difícil, ¿cierto?, realizarlo, incluso en las mejores manos. Entonces, la recomendación de las guías internacionales y de los centros expertos en el acompañamiento del paciente con EPOC y tabaquismo nos recomiendan un acompañamiento interdisciplinario. O sea, no es solo responsabilidad del paciente y del médico tratante, que en este caso puede ser el médico general, el internista o el neumólogo, sino también de la psicóloga, ¿cierto?, de la nutricionista, de la trabajadora social, del terapeuta físico, de otras especialidades. Hay especialidades que, dependiendo de la carga de tabaquismo y de las características del paciente, pues los pacientes tienen que ir a un manejo interdisciplinario con psiquiatría, con psiquiatras expertos en tabaquismo, o con toxicología, que generalmente es el líder de estos programas, los toxicólogos. Entonces, dependiendo del riesgo del paciente, de sus características psíquicas, mentales, sus habilidades de defensa, sus fortalezas personales, sus fortalezas sociales, uno identifica qué tipo de acompañamiento va a requerir el paciente, si solo lo debe hacer el médico tratante o el paciente lo logró simplemente con eso, con demostrarle que sus pulmones se están dañando, con demostrarle que ya tiene síntomas, o requiere ya un acompañamiento interdisciplinario en donde se interviene muchas veces con fármacos, con medicamentos que van a disminuir las ganas de fumar, o que en la mayoría de los casos lo que producen son eventos adversos, y de manera cognitivo-conductual el paciente no prefiere esos eventos adversos a fumarse un cigarrillo. Entonces es como educarlos a rejo, y eso pues uno no lo quisiera, ¿cierto?, en un familiar o a nivel personal. Entonces es darle un medicamento que le produce unas reacciones adversas muy molestas para que el paciente se condicione a no volver a fumar. Eso es la mayoría de los casos en la mayoría de los medicamentos aprobados para el tabaquismo. Y otro que es muy usado, que es la nicotina, ¿cierto?, los parches, los chicles, las cápsulas o los medicamentos de nicotina, que se utilizan para disminuir esa ansiedad que reproduce el estímulo de la nicotina que se está fumando el paciente, que digamos que en términos generales no va a hacer todo el daño que hace fumarse un cigarrillo, ¿cierto?, porque el cigarrillo tiene muchísimas, más de 400 sustancias identificadas que van a producir daño y van a producir EPOC. Le estamos dando nicotina, disminuye la ansiedad, la necesidad, pero que tienen que darle tiempo. Y el acompañamiento definitivamente tiene que ser interdisciplinario. Claro. Doctor, debo hacer pausa para comerciales, pero bien, cuando regresemos, yo creo que me diga, digamos, ¿qué pacientes son los que ya requieren oxígeno como tratamiento? Muy bien. Ya regresamos. Calima, Centro Comercial, Armenia, Bogotá, Cali. Calima, Centro Comercial, definitivamente. Calima, Centro Comercial, Calima. Viajes a la memoria, la huella de una nación. Todos los sábados y domingos por el Canal 14, Televisión para Todos. En Uribia, Guajira, no somos uno ni dos, somos más de 2.200 niños y más de 1.700 familias, quienes ahora tenemos una nueva oportunidad de vida, gracias a la Alianza Pequeñín UNICEF en contra de la desnutrición infantil del país. Gracias. Cuando compras Pequeñín, ayudas a más niños que lo necesitan. Hagámoslo juntos.
Este domingo en Sala 14 tendremos detalles de la película de Britney Spears, la cual ya está generando polémica entre sus seguidores y la misma artista. Conoceremos los avances de Transformer, El último caballero y la película Si no despierto. Además, una entrevista en exclusiva con el comediante Iván Marín, quien es la voz oficial de Lego Batman. Todo esto y mucho más en Sala 14 por el Canal 14, Televisión para Todos. Todo esto y mucho más los viernes a las 4:30 de la tarde. Huella Animal. Los jueves, 20% de descuento en frutas y verduras en la 14 de Alfaguara, Rapitienda, Palmira, Tuluá, Pereira, Manizales, Armenia y Bogotá. 20% de descuento en frutas y verduras. La 14 siempre te da más. Patojito, productos con toda una tradición en limpieza. Ropa blanca, ropa y prendas de color. Cocinas, vajillas, pisos, baños. Familia Patojito, productos de alta calidad a un bajo costo. Más tecnología seguirá acercándolos al mundo tecnológico y científico. Innovación móvil, los últimos gadgets del mercado y los diferentes avances científicos y tecnológicos, usted los podrá conocer aquí en Más Tecnología por el Canal 14, Televisión para Todos. Los días 7, 14, 21 y 28 de cada mes, 10% de descuento en medicamentos seleccionados. La 14 siempre te da más. Continuamos en Cuerpo Vital en vivo y en directo conversando con el doctor Oscar Díaz, especialista en medicina interna. Han aparecido los datos en pantalla, lo encuentran en el Centro Médico Cernátula, en la carrera 39, número 5A79, 557-2461. Para cualquier información que ustedes desean, allí lo contactan a él, 557-2461. Como aquí el tiempo vuela, doctor, no quiero irnos sin, digamos, estas recomendaciones en tratamientos claves para un paciente que ya tenga EPOC. Usted me lo nombró ahora, entonces vamos a ir hablando un poco de ellos. ¿Vacunación es necesaria? Sí, entonces prevención, quitar los factores de riesgo. Estilos de vida saludables, una adecuada nutrición, porque los pacientes con EPOC, entre más delgados son, mayor riesgo de mortalidad tienen. Entonces, la nutricionista tiene que hacerles un acompañamiento a estos pacientes con EPOC. Segundo, ejercicio. Los pacientes deben fortalecer los músculos respiratorios y los músculos que están a la periferia, los de los brazos y las piernas, porque si el paciente realiza ejercicios aeróbicos, tónicos, entonces los pacientes fortalecen sus músculos, barren con el ácido láctico, que es el que causa los dolores o las molestias, barren con el CO2, pueden eliminar mucho más fácil el CO2 y sus células, como hablábamos al principio, van a nutrirse mejor de oxígeno, ¿cierto? Del intercambio gaseoso. Rehabilitación pulmonar, hay varios tipos de rehabilitación pulmonar, depende de la terapeuta y del grado de rehabilitación que requiere el paciente. Los ejercicios los pueden encontrar ustedes en internet, hay ejemplos de ejercicios, pero creo que es muy conveniente consultar a un experto para guiarlo de una manera definitiva para que realice unos buenos ejercicios de rehabilitación pulmonar. Se recomiendan por lo menos 4 semanas de rehabilitación pulmonar en un paciente con EPOC. Y lo ideal sería 6 a 12 semanas de rehabilitación pulmonar, que es una terapia de rehabilitación pulmonar como tal, por un experto en terapia de rehabilitación pulmonar en pacientes con EPOC.
Vacunación en prevención. Las guías de práctica clínica recomiendan vacunar a todos los pacientes con EPOC para influenza, para el virus de la influenza. Y para aquella población de mayor riesgo, es decir, aquellos que tienen menos de 40 años, pero que tienen en su espirometría una evaluación de severidad mayor, se recomienda vacunación para el neumococo, para disminuir hospitalizaciones y sobreinfecciones durante un año. Para aquellos mayores de 65 años, la vacunación debe ser para todos, porque el riesgo es mayor. Para todos, independientemente del grado de severidad del EPOC, que lo define el médico en consulta basado en la espirometría y lo que nosotros llamamos índice de Bode, que lo van a entender los pacientes en consulta. Y los medicamentos, por supuesto. Cuando hablamos de puntos de corte, es decir, no fue suficiente suspender el tabaquismo, no fue suficiente el ejercicio, la nutrición, porque el paciente ya tiene severidad en sus síntomas, vienen los medicamentos. Entonces, con lo que tú me preguntaste, el oxígeno es un medicamento más. Ojo pues. Debe ser dosificado y no es para todo el mundo. El ejercicio para el oxígeno para los pacientes con EPOC es para aquellos que en los gases arteriales tengan una presión arterial de oxígeno menor a 55 milímetros de mercurio. Aquellos pacientes requieren oxígeno, digamos que permanente, dependiendo de sus síntomas y su severidad, pero por lo menos durante 15 horas diarias. El oxígeno viene en diferentes presentaciones, en oxígeno en gas o en oxígeno líquido, dependiendo de la funcionalidad del paciente, del tiempo que requiera de transporte el paciente. Incluso hay pacientes que requieren ventiladores porque el EPOC se relaciona mucho en algunos pacientes con una enfermedad que se llama síndrome de apnea o hipoapnea obstructiva del sueño. Entonces requieren ventiladores mecánicos para mayor soporte de la ventilación y la obstrucción de las vías aéreas. En cuanto a los medicamentos o los fármacos, los broncodilatadores son la piedra angular. Deben ser formulados por su médico tratante, en este caso por el internista o el neumólogo, que es el líder, o los alergólogos muchas veces también, pero en EPOC generalmente los internistas o los neumólogos. Los inhaladores hay unos que son de corta acción, generalmente los usamos en pacientes que tienen menores síntomas en su clasificación, y los de larga acción, que generalmente los manejamos en pacientes que tienen mayores síntomas o la severidad es mayor. Los pacientes que entiendan sobre el tema y reconozcan que hay inhaladores de corta acción y de larga acción, un tip para ellos: utilicen el de larga acción. Utilicen el de larga acción porque él llega a una puertica que se llama receptor. Si ustedes comienzan a utilizar el de corta acción, les va a robar esa puerta a los de larga acción, a los que duran muchas más horas. Ustedes no lo sienten, pero a largo plazo en la funcionalidad van a comenzar a mejorar y va a disminuir el índice de hospitalizaciones y de severidad en estos pacientes. Existen otros medicamentos orales y unos medicamentos de última tecnología, incluso procedimientos quirúrgicos que se realizan en pacientes con enfisema, por ejemplo, pero que deben ser guiados por el especialista tratante. Claro, todo eso que nos está diciendo, doctor, un paciente que es diagnosticado con EPOC recibe, digamos, educación sobre el manejo de su oxígeno si lo necesita, el manejo el manejo de su inhalador si así lo necesita, lo recibe. Así se debe hacer. Nosotros somos especializados en consulta de gerenciamiento a riesgo. Nuestra consulta es de alta calidad. En la misma consulta se hace el diagnóstico adecuado, se plantea el tratamiento adecuado y la educación para que el paciente se adhiera, para que deje el tabaquismo, para que haga correctamente sus terapias, para guiarlo. Nosotros somos unas guías, las guías que trajo Dios a nivel científico para que el paciente mejore, para que miles de pacientes mejoren. Claro, doctor, y esperamos definitivamente que el día de hoy, toda esa información que usted nos ha brindado, logremos que nuestros televidentes, si alguno está fumando, empiece ya y tome la decisión hoy de dejar de fumar. Esa es la idea. Esa es nuestra responsabilidad, la suya, y esa es la idea. Y ojalá, yo sé que lo logramos, lo logramos, y hoy nuestros televidentes, el que fuma, deja de fumar, porque ya ven las consecuencias. Doctor Oscar Díaz, médico internista, muchas gracias por haber estado. No, a ustedes, con todo el gusto. Y soy afortunado de estar en estos espacios de educación preventiva. Muchísimas gracias, bienvenido siempre. Gracias. Y a ustedes, televidentes, también muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Recuerden que vamos martes y jueves de 11 a 12 del mediodía, por aquí por el canal 14, que es Televisión para Todos. Que tengan una feliz tarde.